a todos los que están ahí presentes. Vamos a presentar a la señora Marisa Pulido. La señora Marisa Pulido es parte del Apostolado de la Cruz, una de las 5 obras de la espiritualidad de la Cruz. Es coordinadora de la sección Cruz en Querétaro. En esta charla, va a tratar sobre el poseer el Espíritu Santo. Marisa la da basándose en las Sagradas Escrituras, el Magisterio de la Iglesia y la cuenta de conciencia de Conchita, es decir, Concepción Cabrera de Armida. Así que le damos la palabra a Marisa. Buenas noches, Marisa. Buenas noches a todos. Sí, bueno, pues vamos a iniciar esta plática, ante todo, pues haciendo una oración al Espíritu Santo. Esta oración al Espíritu Santo no es de la espiritualidad de la cruz, pero a mí me gusta mucho por cómo le habla al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces voy a leerla. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Esta oración es del cardenal Verdier. Bueno, entonces para entrar en el tema vamos a escuchar una canción. Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envuélveme con tu brisa y en tu espíritu renovame. Hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas. Sopla, Señor, en mi vida y arráncame esta tristeza. Sopla, sopla, Señor, tu grandeza, sopla. Hazme fiel en mi pobreza, sopla. Sopla, Señor, en mi oído, sopla fuerte, arranca el miedo, pues sin ti me hallo perdido, sin tu luz me encuentro ciego. Sopla, Señor, haz de viento y bautízame en tu nombre, llámame a servir, Maestro, hazme fiel entre los hombres. Toma mi vida en tus manos, mis sueños, mi amor, mi todo, mi cansancio, mis pecados, y moldéame a tu modo. Sopla y bautízame en tu brisa, sopla. Renóvame en tu sonrisa, sopla. Sopla, Señor, tu caricia por sobre mis sentimientos, que sea el ángel de tu misa quien obra en todo momento. Sopla, Señor, y hazte canto, pon tu palabra en mis manos, en ellas tu providencia, y bendice a mis hermanos. Quiero ser de tu árbol rama, fruto nuevo de tu cielo, que madure en tu palabra como un ave en pleno vuelo. Sopla
pobreza sopla, hazme fiel en mi pobreza sopla, y bautízame en tu brisa sopla, renovame en tu sonrisa sopla. Bueno, espero que la canción nos haga entrar un poquito en el tema. ¿Sí? Entonces, este tema va a ser un poco continuación del que hablamos del Espíritu Santo, en que lo fuimos conociendo poco a poco, ¿sí? Entonces, el poseer al Espíritu Santo, para poderlo poseer, primero tenemos que conocerlo, que fue lo que hicimos en la sesión pasada. Sí, entonces al conocerlo y saber todo lo que es, todo lo que tiene, todo lo que nos da, lo tenemos que ya hacer nuestro, ¿sí? O sea, poseerlo. Tenemos también que amarlo, ¿sí? Que ya esté dentro de nuestras personas. Antes de empezar con el tema, me gustaría hablar de las tres vías, de las tres vías que había en el siglo XVII, nos lo dejaron muchos místicos. Son tres vías hacia la espiritualidad. ¿Cómo tenemos que llevar nuestra espiritualidad? Una es la vía purgativa, en la que vamos viviendo dejando todos nuestros pecados atrás, o sea, purgando, limpiándonos de todos esos pecados, tanto mortales como veniales. Sí, esto vamos haciéndolo durante un periodo de nuestra vida. Después de esta vía purgativa, vamos llegando a una vía iluminativa. En esta vía ya tenemos la iluminación, ya tenemos esos dones del Espíritu Santo, porque ya estamos en gracia, ¿sí? Y después ya llega la vía unitiva, en la que ya vamos a ser uno en Cristo, ¿sí? Para ya completamente llegar a la santidad y transformarnos en Él. Jesucristo nos dejó a nosotros, los que vivimos la espiritualidad de la cruz, en la cruz del apostolado, este camino también de salvación. En el palo vertical de esta cruz, nosotros es como si fuera la vía purgativa. En este palo vamos a ir subiendo para ir dejando todos nuestros pecados, ¿sí? Llegando hasta donde está el Espíritu Santo para dejarnos iluminar por él. Y después llegar al centro de la cruz, donde ya vamos a ser uno con el corazón de Jesús. Y ahí ya, dentro del corazón de Jesús, en lo que es el palo horizontal de la cruz, darnos a nuestros hermanos. Que es más o menos, pues, las tres vías que teníamos que nos habían dejado los místicos del siglo XVII. ¿Sí? Entonces vamos a ver las características que tiene ese amor del Espíritu Santo. ¿Sí? El amar al Espíritu Santo es dejarse poseer por él con una gran docilidad, con pureza perfecta y con absoluta abnegación. Como dijimos la vez pasada, el Espíritu Santo tiene que llegar a ser nuestro director, ¿sí? Y nosotros tenemos que ser dóciles a todas esas inspiraciones que nos lleguen del Espíritu Santo para poderlas aceptar y seguirlas. Pero además de dejarnos poseer por el Espíritu Santo, tenemos nosotros también que poseerlo. Tenemos también que hacerlo nuestro. Poseer y dejarse poseer es toda la esencia de ese amor. Pero de ese amor que no es un amor humano, sino que es un amor de caridad, como nos lo da y nos lo enseñó Jesús. Es ese amor de darnos hacia nuestros hermanos. O sea, tenemos que decir, yo soy tuyo, yo ya quiero poseerte, quiero que tú me poseas y quiero yo también poseerte. Quiero que tú también seas mío, ¿sí? Y tenemos esta representación en el Cantar de los Cantares, como cantaba la esposa a su amado, ¿sí? Mi amado para mí y yo para él, ¿sí? O sea, como es un amor de pareja,
¿sí? Que yo me doy a Él y Él se da a mí. Si hay alguna pregunta, me pueden interrumpir, ¿eh? También así Jesús nos lo expresó en el misterio de amor infinito, en su maravillosa oración del Padre en la parábola del Hijo Pródigo, cuando le dijo al Hijo que se había quedado con él: todas mis cosas son tuyas y todas tus cosas son las mías. Entonces, eso es ya el poseer al Espíritu Santo, el dejarle ser el dueño de todas nuestras cosas, sabiendo que Él también va a ser el dueño de nuestra vida. También nos lo expresó a nosotros en ese gran amor que nos tuvo a los hombres, y se lo decía a su Padre: yo estoy en ellos y tú en mí, para que sea consumada esa unidad. Y nosotros en la espiritualidad de la cruz lo que buscamos es ir poco a poco transformándonos en ese Cristo, ¿sí? Y al transformarnos en ese Cristo, pues que sabemos que por la Santísima Trinidad también nos estamos transformando en Dios Padre. Ni puede uno dejarse poseer sin poseer también, pues estos dos aspectos del amor que separa la imperfección de nuestra inteligencia son la realidad única del amor, o sea, de esa caridad, de ese amor que nos da Dios, y su profunda unidad, que es todo amor. ¿Sí? Sabemos que el Espíritu Santo es ese gran amor increado, ¿sí? Que hay entre el Padre y el Hijo. ¿Sí? Es esa representación del amor más perfecto que puede haber, que es el amor de Dios. Amar al Espíritu Santo es dejarse poseer por Él, pero también poseerlo, porque Él es no solamente el director de nuestra vida, sino también es un regalo que nos hace Dios. O sea, es el regalo que Dios nos da desde que nosotros recibimos el primer sacramento, que es el bautismo. Aquí veo algo. Voy a abrirlo. Bienvenido. Pueden anotarles las preguntas por este medio, por el chat. Mil gracias, Dulce. Sí, entonces continuamos. Poseer el amor, o sea, al Espíritu Santo, es amarlo. No es quererlo, sino es el amarlo. No es quererlo para nuestros bienes, es el quererlo para los bienes, para mi santidad y para darme también a mis hermanos. Es dejarse penetrar por su fuego y arder con él. Es recibir las ardientes efusiones del amor y en ellas recibir, como sabemos, al amor mismo, que es el Espíritu Santo. Esta posesión tiene sus grados, pero basta el menor grado de esa caridad, de ese amor que es el amor de Dios, para poseer al Espíritu Santo. O sea, con poco que hagamos nosotros, Él se nos va a dar con todo lo que Él tiene de amor. Él y la caridad son inseparables. Ya no lo decía el apóstol Pablo: la caridad de Dios se ha difundido en nuestros corazones porque es el Espíritu Santo el que nos la da. Y sabemos que Dios no da con todo lo que tiene, ¿sí? No nos pone poquito ni nos da poquito, sino que Dios se da al extremo, como lo vimos al darnos a su Hijo para nuestra salvación. Solamente el Espíritu Santo puede infundir en nosotros la caridad, y con el amor creado se nos da el increado. De suerte que el principio y el germen de esa caridad, de ese amor que tiene que nacer en nosotros hacia mí y hacia nuestros hermanos, debe de ser el Espíritu Santo. Cuando más crece en el alma la caridad, más crece también esta posesión del don de Dios. El Espíritu Santo es más nuestro cuando más lo amamos, y cuando más lo amamos, cuando más somos suyos. Cuando más perfectamente es principio de nuestro amor el Espíritu Santo, más perfectamente es el término de ese amor, y más perfectamente es nuestro regalo. ¿Sí? Nosotros entonces empezamos por conocerlo, por amarlo y después por poseerlo. Y con poquito que nosotros queramos poseerlo, Él se nos da
al 100%. Y si nosotros nos dejamos guiar por Él y dejar que dirija nuestra vida, Él nos va a dar esa caridad y esa vía hacia la santificación, hacia la transformación que estamos buscando en Cristo, sí, que todos debemos tener para poder llegar a esa santidad que es la misión que todos tenemos en esta tierra. El acto de caridad procede del hábito de esta virtud que el Espíritu Santo infunde en nuestros corazones. Por imperfecto que sea un acto de amor, amamos con la caridad, que es el más perfecto don natural que recibimos en la tierra, que es la imagen creada, pero perfectísima, del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos un acto de amor a nuestros hermanos, nosotros vamos poco a poco a ir haciendo crecer esa virtud dentro de nosotros. Y poco a poco vamos a dejar que ese Espíritu Santo nos posea. Aunque al principio pensemos que lo estamos haciendo imperfectamente, que no es como Dios nos lo está pidiendo. Pero si ya es un acto de caridad, es un acto de amor a mí mismo y a mis hermanos, ya empieza a ser esa caridad que quiere Dios que amemos con ese amor, ¿sí? Y ese amor solamente nos lo puede dar el tener al Espíritu Santo dentro de nosotros. Cuando amamos bajo la especial moción, o sea, el especial motor que tiene el Espíritu Santo, puede decirse con rigor teológico que ya es un acto divino, que es un acto del Espíritu Santo y que ya estamos amando con el Espíritu Santo. O sea, en todos esos actos que hacemos hacia nuestros hermanos y que los hacemos ya conscientemente, esos actos ya van a ser un acto de caridad y ya estamos aprendiendo a tener ese don, esa gracia que Dios nos dio desde el bautismo de poseer al Espíritu Santo, de hacerlo trabajar ya dentro de nosotros, ¿sí? A este amor realizado bajo la especial moción del Espíritu Santo, llaman los místicos el amor pasivo, porque es un amor que ya tanto lo estamos haciendo que ya no es necesario el que nosotros pongamos algo para ese amor, ¿sí? Si nosotros ya tenemos al Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que nos va a hacer actuar en ese amor. Ya no va a ser el alma va a seguir trabajando porque lo está produciendo, ¿sí? Pero no es tan activa, sino que ya es una cosa pasiva que hacemos como un reflejo, ¿sí? Como algo que ya hemos aprendido a hacer. Por eso es que se le llama ya el estar aprendiendo a poseer y a dejarnos poseer al Espíritu Santo, ya va a ser esa caridad como un acto pasivo, ¿sí? Como un acto que nuestra alma ya ha aprendido a hacerlo. Y eso pues lo hacemos ya cuando nos dejamos dirigir e impulsar por el Espíritu Santo para hacerlo. Nos puede ayudar a comprender esta similitud que San Juan de la Cruz nos pone de cómo poseer al Espíritu Santo. Él nos dice que cuando arrojamos un leño al fuego, el fuego lo va envolviendo poco a poco, el fuego lo va penetrando y el fuego lo va poseyendo. Porque para el leño ser poseído por el fuego y arder y ser ya una misma cosa con el fuego. Mas al principio el fuego no arde totalmente, porque el fuego no lo ha penetrado del todo. O sea, poco a poco se va realizando esa penetración, esa posesión, y en el grado de que el leño empiece a arder, poco a poco va a ser poseído por el fuego y va a formar parte de ese mismo fuego, ¿sí? Y esta similitud podemos hacerla nosotros con el Espíritu Santo. Poco a poco vamos a dejarlo entrar, vamos a conocerlo, vamos a dejarlo entrar en nuestra alma y vamos a dejar que Él sea el guía de nuestras acciones. Poco a poco, al principio, a lo mejor nos costará dejar que penetre ese fuego dentro de nosotros, pero al final lo que va a hacer el Espíritu Santo es transformarnos ya
en una persona de la divinidad. Llegar a ser uno con Cristo. Llegar a ser esa vía santificante, esa vía unitiva que estábamos hablando al principio. Por eso, y con mucha razón, el Espíritu Santo muchas veces se le ha llamado como fuego, porque así es ese amor, ¿sí? Es un amor que va a arder dentro de nosotros. Es lo mismo que cuando nosotros nos regalan algo. No vamos a a tener posesión de eso que nos regalan si no lo tomamos y hacemos uso de lo que nos han regalado, ¿no? Si a mí, por ejemplo, me regalan un lápiz, yo no voy a llegar a poseerlo hasta que yo no escribo con él y entonces ya va a formar parte de mí, ya va a ser parte de mi escritura. Entonces es lo mismo con el espíritu. ¿Sí se está escuchando? Ahora sí. Ah, perfecto. ¿Sí? Entonces es lo mismo. En el bautismo nos regalan al Espíritu Santo. Yo lo tengo dormido dentro de mí, pero yo no lo voy a poseer hasta que yo no lo haga trabajar, ¿sí? Hasta que yo ya mis acciones, mi amor, ya sea dado y hecho por el Espíritu Santo. Entonces ya en esa forma, ya ese amor que yo tenía, ya se va a volver en esa caridad hacia mis hermanos. Y ya va a ser, cada vez que yo voy aumentando esa caridad, yo voy ya a irme transformando en la persona que ya va a dejarse completamente guiar por el Espíritu Santo. Y en en la espiritualidad de la cruz, lo que decimos es que yo ya me voy a transformar en ese Cristo que queremos nosotros transformarnos. Y que también Pablo nos lo dice, ya no soy yo, sino es Cristo el que vive en mí. ¿Sí? Entonces, como habíamos dicho ya en la sesión pasada, el Espíritu Santo nos va a ayudar a conocer a las tres personas de la Trinidad y a podernos ser como una de ellas. En la vida espiritual tenemos que poseer al Espíritu Santo para que penetre el alma y por este fuego divino posea nuestra alma. Entonces sentiremos como nuestra alma arde, nuestra alma ama y al ser más poseída por ese amor, posee ella ya al amor. Ama la caridad. Es el amor íntimo, ese amor don de Dios, el que abraza al alma, ¿sí? La hace arder más y es el principio que produce ese fuego y es su término dichoso, ¿sí? Porque vamos a llegar ya a la santidad, que es lo que estamos buscando. Al principio, como el leño, no arde totalmente el alma, porque como habíamos visto, tenemos primero que irnos purificando, quitando todos esos pecados que nos poseen, ¿sí? Tenemos que ir quitando todas las cosas negativas que hay en nuestra vida, dejar nuestro corazón vacío para que así pueda poseerlo completamente el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces ya para que el fuego divino lo penetre y posea con toda perfección. Poco a poco vamos a ir viendo que se va realizando esta divina penetración y el alma poco a poco va ardiendo más y totalmente más y profundamente, más perfectamente y llama con ese fuego de Dios, o sea, ama con el Espíritu Santo, ama con esa caridad que habíamos dicho. No es un amor humano, sino que es un amor divinizado. Como nos decía también Santa Teresa de Calcuta, es ese amor que duele en darme a mis hermanos. Pero nos vamos a ir acostumbrando a él y ya va a ser no el dolor, sino que va a ser una forma de vivir. Sí, no sé si voy muy rápido y va quedando entendido o no. No, está bien, Marisa. Sí, bueno.
Entonces, como habíamos dicho, como el leño, cuando ya está perfectamente penetrado por el fuego, toma los caracteres mismos del fuego. El amor del alma que ama con el Espíritu Santo participa de los divinos caracteres del amor eterno. O sea, ya participa de muchas cosas de la divinidad y llega a ser tan perfecta esa penetración divina que llega a ser tan completa esa espiritual combustión del alma, que como decimos, nos vamos a transformar en esa divinidad, nos vamos a transformar en ese Cristo, sí, nos vamos a transformar en ese amor que hay entre el Padre y el Hijo. En cierta manera, arder con el fuego de Dios, amar con el Espíritu Santo, porque ese divino Espíritu va a mover nuestra alma para amar tan íntima y plenamente que aquel amor se atribuye por completo al amor del Espíritu Santo. O sea, haciendo un paralelismo con las palabras de Pablo, ya no soy yo el que estoy amando, sino ya es el Cristo que yo tengo dentro de mí el que está amando a los demás. ¿Sí? ¿Quién podría descubrir este amor? Y como dice Pablo en la carta a los Corintios, donde nos habla del himno al amor, el amor es santo, único, múltiple, sutil, elocuente, móvil, inmaculado, cierto, suave, amante del bien, agudo al que nada resiste, bienhechor humano, benigno, estable, seguro, que tiene toda virtud, que mira todas las cosas y que toma todos los espíritus inteligibles, limpios. Y cuando ya podemos decir en nuestra vida, yo tengo ese amor porque yo ya estoy tan penetrado del Espíritu Santo que ya puedo dar ese amor como nos lo dice Pablo, entonces es que yo ya estoy amando con el Espíritu Santo. Y entonces ese amor es dado por el don de sabiduría que el Espíritu Santo nos ha regalado desde el bautismo. Ya podemos tener el saber que en verdad este amor ya no soy yo el que estoy amando, sino es Cristo el que está amando en mí. Ya no es un amor humano, sino que ya es un amor divinizado. Y ese amor va a ir siempre a querer el bien de mis hermanos. ¿Sí? Cuando se ha llegado ya a esa perfección de amor, que ya hemos pasado por esa vía purgativa, que ya hemos dejado todos nuestros pecados, que ya nos hemos dejado poseer por esta perfección, por el Espíritu Santo, el alma ya está perfectamente poseída por él, puesto que él es quien va a mover a su entero beneplácito y el alma a su vez posee perfectamente al Espíritu Santo y llama completamente con él. Entonces ya vamos a estar en esa vía unitiva, ya vamos a estar en ese centro de nuestra cruz del apostolado, que es el corazón de Jesús. El misterio del amor entonces ya se va a ver consumado, puesto que el alma ha logrado con el amor la más perfecta unificación que es posible en la tierra. ¿Y qué otra cosa es el amor sino aspirar a la unidad o expansión con la unidad? O sea, llegar yo a ser uno con la divinidad, a ser uno con Jesús. De cada etapa de esta ascensión mística que habíamos hablado, de estas 3 vías, el alma se va dejando poco a poco poseer por el Espíritu Santo. Y también nosotros nos tenemos que estar dejando y tratar de poseer al Espíritu Santo y dejarnos poseer por él. Exactamente en la proporción que nosotros somos poseídos, vamos también a poseer a ese Espíritu. Pues el Espíritu Santo es don del alma en el grado en que ya va a ser nuestro director y en la medida que él va a ser el que nos va a estar moviendo y nosotros nos dejamos poseer por él. ¿Sí? Ya es llegar pues a un grado máximo, pero sí se consigue
porque sabemos que nosotros estamos llamados a la santidad y pues hay muchísimos santos que están en que han pasado por esta tierra y ya han llegado a esa unificación con Dios. ¿Sí? Entonces, uy, me fui muy rápido. Entonces, pues como conclusión, en la primera vez que nos vimos para hablar del Espíritu Santo, pues vimos la importancia de que tiene el Espíritu Santo en este mundo y la iglesia. Y toda la iglesia tenemos que continuar orando para que esta tercera persona de la Santísima Trinidad sea conocida por la mayor parte de las personas. Y así, al conocerla y amarla, hacerla reinar en nuestra vida. O sea, hacerla que nos posea y nosotros poseerla. Y algún día no muy lejano, hagamos real el deseo que Jesús le pidió a Conchita. En el centro de mi iglesia en San Pedro se llegará a hacer la consagración del mundo al Espíritu Santo. Y las gracias especiales de este Divino Espíritu se derramarán en el Papa feliz que esto haga. Hace mucho tiempo que vengo iniciando mi deseo de que se consagre el universo al Divino Espíritu, para que se derrame en la tierra como un segundo Pentecostés. O sea que cuando el mundo se consagre al Espíritu Santo, se va a derramar como el Espíritu Santo, como se derramó a las personas que estaban en el cenáculo, o sea, a los discípulos y a María en Pentecostés. Esta mística posesión de la que hemos estado hablando nosotros, estos dos aspectos de una posesión única, o sea, el poseerlo y el que me posea, es como un anillo divino. Es el amor que al crecer estrecha y al perfeccionarse unifica. Este anillo nos va a estrechar y a hacernos uno con Cristo. Va a unificar, simplificar y divinizar el alma, porque todas esas cosas inefables, un amor simple, una unidad, son reflejos de que Dios es una unidad que no falla. Es la simplicidad infinita y es la caridad extrema. Y entonces a eso es a lo que tenemos que llegar nosotros, ¿sí? A esa unidad con la divinidad, a esa humildad que debemos de tener y a ese amor que nosotros tenemos que dar a todos los demás. Sí, y me gustaría que como final ya de todo esto, pues pudiéramos reflexionar cada uno de nosotros qué relación tenemos en la que hemos podido experimentar, madurar libremente el poseer y ser poseído. ¿Sí? Como tenemos que dejarle hacer al Espíritu Santo. Y me gustaría que de todo lo que acabamos de ver, recordar 5 afirmaciones o frases que más nos gustaran o suscitaran alguna inquietud o pregunta y llevarlas como una reflexión a nuestra vida. Y también pensar en 3 cosas que a partir de esta plática tenemos que pedirle nosotros expresamente al Espíritu Santo, ¿sí? Y cómo hemos experimentado o cómo estamos experimentando esta relación mutua con el Espíritu Santo, el dejar lo que me posea y yo poseerlo. Probablemente al principio, pues sí, es bastante difícil y muchas veces volvemos a caer. Yo, como siempre digo, la vida espiritual es como una espiral, ¿sí? Que siempre tiene que ir hacia arriba. Algunas veces estaremos arriba, llenos de la gracia de Dios, pero caemos muchas veces, ¿sí? Pero tenemos que volver a subir, pero esa subida ya no va a ser a como estaba antes, sino va a ser ya subir un grado más en mi vida espiritual, ¿sí? Pues no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que no quedara bien entendido en este poseer y dejarme poseer. Wanda, Dulce, no sé si hay alguna pregunta escrita o me fui muy rápido y no se entendió nada. Sí, Wanda.
Sí, yo creo que es la primera vez que entiendo bien como el camino, ¿no? Hacia Dios. Ah, Porque la cruz es muy significativa. sí, Entonces uno comprende muy claramente cómo es ese camino, ¿no? Y ya la cruz misma nos está diciendo que no va a ser fácil. Así que creo que es la primera vez que entiendo bien eso. Así que y bueno, como decía, pues es esta cruz, ¿sí? En donde nuestra vía purgativa va a ser este leño. Vamos a tener que subir, por eso nuestra cruz del apostolado no está plantada en la tierra, para que nosotros podamos subir por ella, ¿sí? Dejando aquí todos nuestros pecados, ¿sí? Hasta llegar a iluminarnos con el Espíritu Santo y ya ser uno con Cristo, para de ahí ya tener nuestra caridad, que con estos brazos horizontales vamos a abrazar y amar a todos nuestros hermanos. Ser un amor como Cristo no, como el de Cristo, ¿sí? Que se dio por todos nosotros. Gracias, Wanda. no, ¿Alguna otra? Comentario en el chat. Dice, es Sí, que sí es difícil cómo poder entenderlo, pero con la práctica pues lo podemos comprender mejor y experimentarlo. sí. Y por ejemplo, a mí me gusta mucho el ejemplo que nos da San Juan de la Cruz del leño. Cuando nosotros echamos un leño a la hoguera, pues vemos que salen chispas, vemos que no se quiere dejar penetrar por el fuego, ¿no? Porque tiene que cambiar, tiene que secarse, tiene que pasar por muchos factores. Entonces nos pasa exactamente a nosotros, ¿sí? Es difícil el que podernos dejar cambiar para poder ser esa alma que en verdad pueda poseer y dejarse poseer y por el Espíritu Santo. Sí, entonces sí, el ejemplo de la hoguera, la verdad me parece de lo más didáctico. Y nos enseña pues que ya vamos a llegar a fundirnos con el fuego, ya a ser uno con el fuego, como nuestra cruz nos dice, de ser uno ya con el corazón de Cristo. ¿Alguna otra pregunta? Yo ya esta presentación se la voy a dejar a Wanda y a Dulce para quien quiera que se la compartan, la tengan ya y la puedan reflexionar también. Gracias, Marisa. Sí, no, gracias la verdad a Wanda y a Dulce por haberme invitado. en el caso de Conchita Cabrera, Sí. eh, ¿cómo se explicaría, o sea, la vida de Conchita Cabrera, digamos, cómo hizo Conchita Cabrera para llegar a esto, ¿no? A esa unión, Transformación. Sí. eso. Sí. Pues Conchita Cabrera en primera, pues el Espíritu Santo le habló muchísimo, ¿sí? Y Cristo la fue poco a poco transformando por medio de nosotros tenemos la espiritualidad tenemos una que le llamamos cadena de amor, son como unas reglas en la cual nosotros vamos santificándonos, ¿sí? Son una serie de virtudes que tenemos que tener para ir dejando muchos vicios, ¿sí? Ese es el método purgativo que nosotros tenemos y que Jesús lo tuvo también con Conchita. Poco a poco fue preparándola, ¿sí? Para llegar a esa transformación en él. Y si, por ejemplo, no sé si alguien ya ha ido a ver la película de Concepción, si vemos la hora de la muerte de Conchita, ella muere con los brazos abiertos. Sí, ella estaba enferma del riñón y estaba sumamente hinchada. Entonces, para que ella pudiera respirar, tenía que alzar los brazos. Entonces murió como murió Cristo, crucificado. Sí, entonces Conchita, cada vez que ella ya en sus últimos años, pues ya estaba de tal manera transformada en Cristo que ya no era ella la que actuaba, sino era Cristo el que actuaba en ella. Sí, pero fue Jesús el que poco a poco la fue llevando a esa vida de santidad.
¿sí? Por medio de su maternidad, de su encarnación mística, de muchos regalos que le fue dando Jesús a Conchita. Sí, pero sí la fue transformando en él. ¿Sí? Y también en María, porque Conchita tuvo una etapa que vivió la soledad de María, ¿sí? En la que se dedicó Conchita, pues ve los 20 últimos años de su vida, ya no tenía esa relación que tuvo al principio de su vida con Jesús, sino que ya se encontraba sola, y entonces fue cuando Conchita tuvo mucha fecundidad hacia los sacerdotes y la iglesia. Sí, fue cuando escribió todos sus libros de a mis sacerdotes, de a los directores espirituales. Sí, fue en ese momento cuando ella ya lo hizo. No sé si te contesté, Wanda. Sí, 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 gracias. pero todo fue gracias a Jesús, que Ujú. además se dejó dirigir por él, se dejó dirigir por el Espíritu Santo. Conchita fue una privilegiada entonces, Ay, porque sí, al completamente. tener las alocuciones, ¿no? Sí, sí. Nosotros como que nos cuesta un poquito más, ¿no? Pero bueno, tenemos que tratar de llegar ya no a que Jesús nos esté hablando, sino que llegara a escuchar esas mociones del Espíritu Santo. Ujú, Sí, ese pues pequeño quejidito o vocecita que nos dice el Espíritu Santo, tienes que ir por aquí. claro. Sí, por eso tenemos que llegar a dejarnos dirigir por él. Ujú. Gracias. Aquí tengo otra duda, Sí, Marisa. sí, Dulce, Buenas claro. noches a todas y buenas noches, doctora. Buenas noches, Betty. Yo entiendo que la cadena de amor pues es una norma para los que pertenecemos al apostolado de la cruz. Claro, la Pero espiritualidad, sí. sí, pero un cristiano normal, común y corriente, ¿cuáles serían, por ejemplo, 3 pasos iniciales para poder alcanzar también, porque también estamos llamados Claro. a unirnos al Espíritu Santo? Sí. ¿Cómo podría hacerle una persona que no pertenece a la obra, a la espiritualidad de la cruz? ¿Cómo podría iniciar este camino? Pues creo que lo tenemos en todos los mandamientos, creo que lo tenemos en las bienaventuranzas y lo tenemos en las obras de misericordia. Sí, en esas 3 cosas es como nosotros como católicos podremos llegar a esa santidad. Es decir, los mandamientos y los bienaventuranzas sería el palo horizontal y Exactamente. las obras de Las obras misericordia de sería bienaventuranza serían ya el estar en el palo horizontal. Ya es esa caridad que me va a dar Dios. Gracias. De nada, Betty. ¿Algún? De que igual y si luego podrías volver a comentar la película, que sería interesante analizarla con tus Sí. comentarios. Me encantaría tenerla. Voy a preguntar a ver cuándo ya la van a poner en alguna. Sí, porque Plataforma. sí, porque hay muchas cosas de la película, pues que no están dichas, pero los que conocemos la espiritualidad de la cruz y conocemos la vida de Conchita, pues sabes que en ese momento fue hecho. Hasta dicen, y tú ves las fotos que tenemos de cuando Conchita ya está muerta, su rostro no era el de Conchita, era de Cristo. Dicen que su rostro se transformó en Cristo en la cruz. Mm, Del final, Sí, por favor. Ok, sí. sí, que es como la conclusión de esta plática, que es pues lo que decía, hacer un nuevo Pentecostés en la tierra. Entonces, ven Espíritu Santo, pues necesitamos en todo el orbe un nuevo Pentecostés, una nueva manifestación de tu presencia, tu participación y tu amor. Quiero tener el fuego de tu amor en mi corazón para comunicarlo a las personas que me rodean y colaborar con Jesucristo en su misión de traer fuego a la tierra. Dime cómo transmitir hoy el mensaje del Evangelio. Enséñame a hablar con un lenguaje lleno de gracia y de verdad, con un tono de paz y de bondad. Impúlsame con tu viento que viene de lo alto, para que con María y como ella
me deje conducir por el camino que el Padre ha soñado para mí. Ven, sabio pedagogo, y dame la gracia de reconocer a Jesús donde se manifieste y de acogerlo donde se me entregue. Ven a impulsarme a mostrar a Jesús a quienes lo buscan y anunciarlo a las personas que sin saberlo necesitan de su amor y salvación. Amén. 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 Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias.